¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy César Mestanza Llagas y en esta oportunidad vamos a analizar el caso Celis contra Rimac. Bueno, antes de empezar quiero parafrasear algo dicho por María Pía Guadalupe Díaz Díaz, ¿no? Que ella comenta que el consumo impregna toda nuestra vida, prácticamente la de cualquier persona. Y sucede que en una etapa preliminar a la relación al consumo, vamos a encontrar a la discriminación como una imposibilidad, como un obstáculo para acceder a bienes y servicios que buscan satisfacer nuestras necesidades. En ese sentido, nuestro caso versa sobre Miguel Ángel Celis Campo, quien denunció a RIMA, Compañía de Seguros y Reaseguros, por no emitir la póliza de seguros para asistencia médica de Red Salud de su hija, Sandra Paloma Celis Rossi, quien tiene síndrome de Down. ¿Por qué la aclaración? Porque también hay otra autora, Lee Kay Pen Rizzo, quien nos dice algo muy similar, ¿no? Que para poder suplir necesidades esenciales, estamos inmersos en relaciones de consumo. La autora, perdón, pone de ejemplo casos en donde no se permite contratar un seguro, aspecto que está íntimamente relacionado con el derecho a la salud. Entonces, el consumo, citando a Torno León, es un mecanismo fundamental para satisfacer necesidades. Es el eje protagónico en la consecución del bienestar individual y colectivo. Ahora, hay algunos criterios que usa Indecopy para identificar el caso de discriminación, ¿no? En este caso vamos a usar tres. La revista Consumo Legal es una revista de derecho al consumidor. De los siete nos menciona tres, ¿no? Por ejemplo, cómo verificar que la persona pertenece a un grupo particular y esto le genera un trato diferente. La realización de un test de igualdad para determinar un trato no razonable y observar que la discriminación tiene una trascendencia social tanto en el individuo como en su entorno. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuál es la excusa del RIMAC, no? Ellos señalan que tienen autonomía privada para dar pólizas de seguro porque las personas con síndrome de Down tienen una alta posibilidad de padecer patologías colaterales con un riesgo no asegurable, ¿no? Y ellos no contaban con un producto de asistencia médica para este tipo. Entonces, según ellos, tienen la potestad de decidir qué riesgos asegurar y qué riesgos no. Por otro lado, no solo comentan que el padre estaba solicitando un nuevo producto, sino que la distinción que habían hecho era razonable y que no obedecía a criterios subjetivos. Luego de esto, el padre comenta que hubo una infracción, efectivamente, a la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que según la normativa nacional e internacional, el Estado debe remover barreras que limitan el acceso a derechos a personas con discapacidad, que la diferencia que hace RIMAC no superó el test de razonabilidad y que la seguridad social es un derecho humano. Y además, la discapacidad no es una enfermedad, por lo que no aplica un seguro específico. No se exige la creación de un nuevo producto, sino simplemente afiliar a su hija. Pero, ¿estamos ante un caso de discriminación? Si analizamos los votos de Camilo Nicanor Carrillo Gómez y Miguel Antonio Quirós García, los vocales, dos de los vocales. En primer lugar, la Constitución en su artículo 2, numeral 2, nos dice, nos señala el derecho a la igualdad y no discriminación. Por lo tanto, de plano, ya hay una base constitucional muy fuerte que protege a la señorita Celis. Pero, ¿qué implica discapacidad? Según la OMS, una persona discapacitada es aquella persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales que pueden obstaculizar su plena participación en la sociedad y en igualdad de condiciones. Debemos tener en cuenta que casi un 12% de la población de América Latina vive con al menos una discapacidad, por lo que este caso resulta de vital importancia para el derecho. Tanto es así que Indicopi terminó publicando el caso en su boletín de la Sala de Defensa de la Competencia número 2. Y algo clave que menciona la OMS es que, y permítame citar, las personas con discapacidad experimentan significativas desigualdades en materia de salud en comparación con las personas sin discapacidad. Muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entonces, una manera de lidiar con este problema, ya lo ha dicho la autora Díaz Díaz, al señalar que la afectación de los derechos fundamentales no es exclusiva del Estado, sino que los particulares también deben mantener un respeto a estas instituciones. Hay una eficacia
horizontal en los derechos fundamentales. También deberíamos recordar, perdón, lo visto por el artículo 65 de la Constitución, ¿no? En donde nos señala que el Estado es un fuerte protector del consumidor y también debemos tener en cuenta que las personas con discapacidad son consumidores. Y recordar, con esto culmino esta parte, no, perdón. Recordar el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Donde se señala que el Estado debe promover y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y adoptar medidas para eliminar estas costumbres que hacen diferencias sin objetivo. Aquí la autora Díaz, perdón, nos vuelve a dar un concepto que es muy clave, la accesibilidad. Este es un principio que busca eliminar barreras de acceso para permitir a las personas acceder a condiciones de igualdad en temas de consumo. Tiene un carácter general que obliga a los estados a identificar estándares de accesibilidad comunes y a ejecutarlos. Y lo que va a buscar es crear una sociedad más inclusiva. Es la condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma más independiente. Y aquí vamos a mencionar de nuevo el convenio sobre personas con discapacidad en su artículo 25, donde dice que los estados deben prohibir la discriminación de estas personas en el acceso a los servicios de salud. Y esto se complementa justamente con otra autora, Almendra Lee K. Peng Rizzo, quien dice que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos encontraremos ante un acto discriminatorio cuando la exclusión se haga en base a un motivo prohibido. Ahora, si es un motivo prohibido, ¿qué norma está limitando esta diferencia? Bueno, ya hemos mencionado la Constitución, pero ahora nos centraremos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? En donde nos señala el artículo 1 sobre los derechos de los consumidores a un trato justo y equitativo, o el artículo 38, donde se evidencia efectivamente que hay una prohibición a la discriminación de los consumidores. En ese sentido, ¿qué tipo de discriminación estaríamos viendo aquí? Una discriminación en el consumo. Según la autora Almendra Likey Pen Rizzo, ese es su nombre, un poco largo, la discriminación en el consumo se presenta cuando no se aplican las mismas condiciones a consumidores que se encuentran en una situación de igualdad. Cuando no hay una razón objetiva que justifique un trato diferenciado, sucede esta discriminación. Y esto es clave, porque hay hijos nacidos con síndrome de Down en la empresa que sí están asegurados, pero la señorita Celis no. Entonces, esta discriminación no solo va a afectar el acceso a servicios, sino que también la dignidad de las personas y las va a socavar en condiciones de vida y sociedad. Pero entonces, ¿cuál fue el error de Rimac específicamente? Esto lo podemos dividir en varias partes. Primero, Rimac reconoció que tiene una cobertura de enfermedades congénitas. Entonces, ya había afiliado a personas con síndrome de Down al seguro de asistencia médica de salud. Esto no concuerda con sus declaraciones iniciales, ni con la evaluación de valores de los aseguramientos que parecían inaccesibles, ¿no? Entonces, hay una contradicción porque sus argumentos no son estrictamente económicos. Además, el oficio 1161-2-2012 de la SBS señala que las empresas de seguros no podrán negar la posibilidad de contratar seguro a quien, teniendo un régimen jurídico de protección especial, como es la señorita Celis, cumpla con las condiciones de asegurabilidad, porque lo contrario sería considerado un acto de discriminación. Y aquí menciono de nuevo a la autora Díaz porque nos mencionó algo importante también, y es que una persona con discapacidad, desde que se le reconoce con capacidad jurídica, ya es partícipe directo o directa, perdón, de las relaciones contractuales de consumo en las que está. Por lo tanto, la legislación y los privados deben dar accesibilidad sin discriminación como si fuera un obstáculo. Y como la señorita Celis tiene un régimen de protección especial por tener síndrome de Down, y como Rimac ha reconocido que ya ha asegurado a algunas personas con el mismo síndrome, entonces la negativa absoluta de Rimac para asegurar a la señorita Celis sería un claro caso evidente de discriminación. En cuanto al test de razonabilidad y proporcionalidad, este no se ha cumplido, específicamente en la parte de la necesidad, puesto que la medida, a comparación de otras que se ven en el caso, no es la más apropiada para esta ocasión. Y si bien las empresas tienen libertad de contratar con quien quieran, esta debe ser armonizada con derechos fundamentales,
de los consumidores a no ser discriminados, sobre todo las personas con síndrome de Down que gozan de una protección constitucional especial. Entonces, la autora María Pía Guadalupe Díaz, la vuelvo a mencionar, nos dice que estaremos frente a un acto de discriminación en el consumo cuando la diferencia de trato no tenga una causa justificada. La libertad contractual no la podemos separar de los límites que traza el Estado social y democrático de derecho. Entonces, como las personas con discapacidad son un grupo constitucionalmente protegido frente a la discriminación, el presente caso se configuró como uno infractor de discriminación agravada, una discriminación en el consumo. Ya a manera de conclusión, si terminamos cumpliendo con los tres requisitos señalados por la Indecopi, que es que la señorita Celis pertenece a un grupo particular y esto le generó un trato diferente por parte de RIMAC. El test de igualdad no llegó a superarse específicamente la necesidad porque la negación del seguro no era la opción más adecuada y porque estuvimos ante un acto discriminatorio con una trascendencia social, porque las personas con síndrome de Down son un grupo protegido que ya de por sí tienen muchas dificultades para realizar operaciones en el consumo. Esto nos tiene que servir de manera muy precisa para darnos cuenta de que estas diferenciaciones, estas separaciones que no están justificadas, no solo tienen un impacto en la aplicación de servicios, sino que también un impacto en los derechos de las personas. Hay que evitarlo a toda costa porque no por el hecho de que alguien tenga una discapacidad implica que lo vamos a tratar diferente a otro consumidor que no la tiene. Eso es lo más importante en el caso. Sin más tiempo para compartir esto, dejo las referencias aquí listas y bueno, espero que en otra oportunidad podamos analizar otro caso de esta índole. Buenas tardes.